La visualización de funciones en tres dimensiones es particularmente importante en la parte de optimización no lineal, específicamente cuando estamos abordando las técnicas numéricas para encontrar el mínimo o máximo de una función. Es así como en esta lección voy a abordar el proceso de visualización de funciones en tres dimensiones utilizando Matplotlib. Como ejemplo, vamos a utilizar la función de la banana de Rosenbrook. Para el caso de dos dimensiones está definida como f de xy igual a 100 por paréntesis x al lado menos y al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Y está restringida a x entre menos 2.048 y 2.048 y y entre menos 1 y 4. La función tiene un único punto de mínima que está en las coordenadas 1, 1 y en el cual la función vale 0. Esta función es implementada en la celda 2 como f de xy igual a 100 por x al lado menos y, todo esto al cuadrado, más 1 menos x al cuadrado. Noten que en este caso la función es definida como una función de dos escalares x y retorna un escalar que es el resultado del cálculo matemático. El proceso de visualización consta de tres pasos. Primero se define una malla fina en el plano xy. Seguidamente se computa la función z igual a f de xy para cada punto de este plano. Y finalmente se visualiza la función z. El primer paso consiste en la creación de la malla. Para ello importamos a NumPy en la celda número 3. Seguidamente definimos a x como un espacio lineal entre menos 2.048 y 2.048. Entre estos valores generamos una malla con 10 puntos. En la celda número 7 imprimimos x redondeando los valores a tres decimales. Como resultado vemos un array que tiene 10 valores, 10 elementos, y el valor mínimo es menos 2048 y el máximo 2048. En la celda número 4 realizamos el mismo procedimiento para y. En este caso decimos que es un line space entre menos 0.1 y 4 con 10 puntos. Los resultados aparecen a la salida de la celda y en ella podemos verificar el menos punto 1 y el 4.0. Para generar la malla de puntos utilizamos la función mesgrid de NumPy. Esta recibe como argumentos x y el resultado lo almacenamos también en x y. Como resultado, X se convierte en una matriz que tiene filas constantes. Mesgrid copiará el array X tantas veces como puntos tenga el array Y. Y consecuentemente, en este caso, la salida de la celda es un array de 10 por 10. Aquí podemos ver el primer X, incluyendo la parte de abajo, el segundo y así sucesivamente. Observen que todos son copia del X original. En la celda 6 se imprime Y redondeado a tres decimales. En este podemos ver entonces que cada punto de Y se ha convertido en un array con tantos elementos como tenga X. Aquí tenemos el primer array. Este vale menos punto 1 en todas las posiciones. Aquí tenemos el segundo, que es un valor constante. Y finalmente podemos ver el último, que es el 4, que son las últimas coordenadas. Y es también una matriz de 10 por 10. En la celda 7 vamos a crear un diagrama de scatter con X y Y. Este aparece a la salida de la celda. En esta figura, los puntos azules representan los puntos de las matrices X y Y donde se evaluará Z. La matriz X de 10 por 10 representa todas las coordenadas en X de los puntos que aparecen en pantalla. De esta forma, esta será la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y así sucesivamente. Noten entonces que las coordenadas en X son idénticas y por tanto toda la matriz es copia de esta primera fila. La matriz Y representa las coordenadas en el eje Y
de todos los puntos. De esta forma, la primera fila tiene coordenadas -0.1 y es constante. Y la última tiene coordenadas 4 para y es constante. En conclusión, el objetivo de MeshGrid es crear la matriz de coordenadas en X y la matriz de coordenadas en Y de los puntos que vemos en pantalla. En el segundo paso, evaluamos la función f o función de Rosenbrock en cada punto de la malla. Recordemos que X y Y son matrices de NumPy. Es por eso que en este caso podemos llamar directamente a f de x, y. El resultado lo almacenamos en Z. Como resultado obtenemos una matriz de 10 por 10, donde cada valor corresponde a la función z, la función de Rosenbrock, evaluada en cada uno de los puntos del MeshGrid que graficamos en la parte de arriba. Para poder graficar la función en 3 dimensiones, vamos a utilizar projection igual a 3D en Matplotlib. Esta función recibe como parámetros el azimut y la elevación. El azimut se refiere a la posición del observador en el plano XY. Y para las tres figuras presentadas tenemos azimut de -60, 0 y 60. Para la primera figura tenemos el eje X en este punto y el Y en este. Tenemos -60. Para la segunda tenemos aquí el eje X y aquí en esta parte el eje Y. Y para la tercera tenemos aquí el X y aquí el Y. Noten cómo crecen o decrecen los valores en cada eje y eso nos da entonces la idea de la rotación que tiene cada eje. Para la primera gráfica, el eje X crece en este sentido, para la segunda en este y para la tercera en este. Y por su parte, para el eje Y tenemos el crecimiento en este sentido, en este y en este. Cada una de estas gráficas tiene una elevación de 30 grados. Y esta elevación entonces da como resultado el punto donde se encuentra la persona que está mirando la gráfica. En la segunda fila de figuras tenemos una elevación de 60 y los mismos azimuts. En esta gráfica o este grupo de tres figuras podemos ver mucho mejor dónde están ubicados los ejes X y en qué dirección aumentan y decrecen. Matplotlib implementa la función plotSurface para graficar superficies en 3 dimensiones. En este caso, vamos a crear la malla de puntos y vamos a evaluar la función en dicha malla, pero cambiando la cantidad de puntos de 10 a 50. Noten que cambia aquí y en esta parte de acá. Para la graficación creamos una figura de 4×4 y seguidamente establecemos con AppSubplot que la proyección es 3D. El gráfico es construido con plotSurface pasándole el X, el y el correspondiente Z. Seguidamente establecemos el color map para el color, el ancho de las líneas y las propiedades de graficación. Finalmente adicionamos las etiquetas a los ejes X y Y. Como resultado, obtenemos esta gráfica en 3 dimensiones que representa la función de la banana de Rosenbrock. Los colores más oscuros representan los puntos más altos de la función, o sea, esta parte de acá y esta, mientras que los más claros representan las zonas más cercanas al cero o al mínimo, y acá se puede ver claramente la forma de la banana. Noten que esta se puede ver en esta región blanca que tenemos acá y que tiene el punto de mínima por aquí, en un punto escondido, detrás de esta región que está más alta. Sin embargo, esta visualización no es suficientemente clara y podríamos recurrir a otras estrategias para poder graficar la función de Rosenbrock. Otra alternativa es la función plotWireframe. Esta es básicamente una malla de alambres que representa la figura. Para ello, creamos la figura de 4×4 y creamos la proyección 3D como tal, que es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Seguidamente llamamos a plotWireframe y le pasamos el X, el y el correspondiente Z. El color es negro, el ancho de los alambres es 0.8, no es transparente y para graficación con estas dos propiedades vamos a brincarnos
un punto o cada dos puntos en X y en Y. Es decir, si tenemos 50 puntos, tomamos el primero, nos brincamos unos puntos y tomamos el siguiente para graficación. Como resultado, obtenemos la figura que se ve en pantalla. Aquí la malla de alambres muestra claramente la forma de la función. A pesar de que tiene elementos muy positivos en el gráfico y da otra sensación diferente al anterior ejemplo, la función no es tan clara o no es tan visible. Es por ello que podemos combinar plot wireframe y plot surface. En este caso entonces llamamos a plot surface y sobre ella graficamos la malla de alambres con plot wireframe. Como resultado obtenemos esta figura que es mucho más nítida en la forma de la función que las dos anteriores. También es posible construir una gráfica de contorno. Esta gráfica equivale a mirar la función desde la parte de arriba y a unir los puntos que tienen exactamente el mismo valor de z con líneas. Es decir, todos los puntos en esta línea que estoy señalando tienen exactamente el mismo valor de z. Y eso nos da entonces líneas de nivel como se acostumbra a utilizar en toda la parte, por ejemplo, de ingeniería civil para topografía. En esta figura se puede apreciar claramente la banana, es esta parte que tenemos acá, y donde el mínimo se encuentra aproximadamente en 1, 1, o sea, donde se están cruzando las dos líneas. Para construir la figura, creamos el gráfico de 4x4 y llamamos a contour. Este recibe la matriz de X, la matriz de Y y la matriz de Z. Adicionalmente, le pasamos la cantidad de niveles o líneas de contorno que van a ser 20 para este ejemplo. En la función contour es posible asignar colores a las líneas dependiendo del valor de Z. Para ello vamos a utilizar el parámetro CMap, el cual va a recibir el color map. En este caso utilizamos el color map de los grises y usamos las mismas 20 líneas de nivel que definimos en el ejemplo anterior. Como resultado obtenemos la siguiente figura, en la cual el color de la línea indica la altura y en este caso, mientras más oscura la línea, es mayor el valor de la función f de xy. Matplotlib también implementa la función contour. Noten la f al final. Esta función permite construir un gráfico similar al anterior, pero en vez de agregar líneas, colorea las regiones que tienen valores similares para la función z. Esta función recibe como parámetros el x, el y y el z, el color map y los niveles. Y como resultado entrega la figura que aparece en pantalla. En esta figura, las regiones más claras indican los puntos más bajos de la función y las más oscuras representan los puntos más altos. En este caso también es posible combinar contour con contour, la F al final, para mejorar la visualización. En este caso llamamos a contour, que es el mapa con los colores, y sobre este graficamos la malla de puntos de igual altura con contour. Como resultado obtenemos la siguiente figura, donde es mucho más claro el sentido de altura, la elevación de z que tiene la función. A la siguiente figura vamos a agregarle el punto de mínima que está en coordenadas 1, 1. Recordemos que en este punto la función vale 0. Para ello llamamos a contour, luego a contour y luego creamos dos gráficos tipo scatter, ambos con coordenadas 1, 1, es decir, graficamos un solo punto. La primera llamada plot es un círculo grueso de color negro sin relleno, marker size igual a 11 para que sea grande. El segundo es un punto mucho más pequeño de color negro. Como resultado obtenemos la misma figura anterior más el punto de mínima marcado con este marcador que es el punto delgado, el pequeño, más el círculo alrededor. Recordemos que esas son coordenadas 1, 1 y que la función vale 0 en este punto. Los conceptos de línea tangente, derivada y gradiente son fundamentales en la optimización numérica. Esto implica que esos conceptos
deben ser muy claros para poder aplicarlos en la parte de optimización. Y recordemos que esta última es fundamental en los métodos de Machine Learning. Para iniciar esta lección vamos a abordar el cálculo de la pendiente entre dos puntos de una función. Para ello tenemos entonces una función y igual a f de x que está representada por esta línea negra que tenemos en pantalla. El objetivo es calcular la pendiente entre este punto que está ubicado en xk y este punto que está ubicado en xk más 1. La pendiente es la línea roja que estamos viendo en pantalla y corresponde a esta que tenemos acá, la cual estoy marcando con el mouse. Recordemos que si este punto es xk, el valor de la función en este punto será f de xk, el cual estamos llamando y sub k. Para el punto xk más 1, el valor de la función aquí en este punto será f de x de k más 1 y ese valor lo estamos llamando yk más 1. La distancia entre xk y xk más 1 es delta de x, mientras que la distancia entre yk y yk más 1 es delta de y. Ahora, a partir de estas definiciones, pasemos al cálculo de la pendiente de la recta que corresponde a la línea roja que está en pantalla. La pendiente entre los puntos xk y xk más 1 es m y se calcula como la diferencia entre yk más 1 y yk sobre xk más 1 menos xk. En esta ecuación podemos reemplazar yk más 1 por f de xk más 1 y yk por f de xk. Esta es entonces la ecuación típica que hemos visto siempre en cálculo para el cálculo de la pendiente. Ahora, si tenemos en cuenta que delta de x es xk más 1 menos xk, podemos reescribir la ecuación diciendo que xk más 1 es xk más delta de x. Con esta última podemos reescribir la ecuación de pendiente como f de xk más delta de x menos el f de xk sobre el delta de x, que esa es la ecuación típica que vemos en cálculo diferencial. Recordemos que el concepto de derivada nace a partir de hacer delta de x muy cercano a cero. Es decir, hacemos el límite cuando delta de x tiende a cero. Esto equivale a hacer a xk más 1 igual a xk. Es decir, lo venimos acercando hasta que coinciden. Y de esta forma obtenemos la línea que es tangente, la línea roja que tenemos acá, a la curva f. De esta forma decimos, en términos matemáticos, que la derivada respecto a x de f de xk es igual al límite cuando delta de x tiende a cero de f en xk más delta de x menos f de x dividido sobre delta de x. Y por lo tanto, la derivada es la pendiente de la línea que es tangente a f de x en este punto xk. Ahora, la notación comúnmente utilizada es la siguiente. Tenemos a y igual a f de x, tenemos la curva f de x, que es esta línea gris, tenemos un punto de coordenadas xk y yk, o sea, f de xk, y tenemos la derivada. En este caso tenemos acá el de y o delta y, el delta de x, que es la definición de derivada, el cual es igual a la derivada respecto a x de f de x. Esta ecuación que tenemos aquí usualmente se nota también como f' de x para indicar la derivada. Ahora, una pregunta muy importante es ¿cuál es el signo de la derivada para distintas formas de f de x? Para este caso vamos a considerar a f de x como esta curva, es un paraboloide, y a f de x como esta parábola invertida. Nuestro objetivo es determinar el signo de derivada dependiendo del cuadrante y la curva. Si suponemos que el delta de x es positivo, xk más 1 siempre estará a la derecha de xk. Los puntos que tenemos en negro en la gráfica es xk y por tanto siempre el siguiente punto estará hacia la derecha. Es decir, estará ubicado por acá, por acá, por acá y por acá. Y este punto
Y este punto es fundamental para el cálculo del signo de la derivada. Para el primer cuadrante tenemos entonces que xk más 1 está a la derecha, la función está más alta y por tanto la pendiente de la recta roja es positiva. Para el caso de la izquierda, cuadrante superior, tenemos entonces que el punto está hacia la derecha, la curva va bajando y por tanto la pendiente es negativa. Para el tercer cuadrante, el punto se encuentra ubicado hacia la derecha y por tanto la pendiente va a ser positiva porque la recta es creciente. Finalmente, para el cuarto cuadrante, el punto está a la derecha, es descendente y por tanto entonces la derivada será negativa. La siguiente pregunta que surge es, ¿cuál es la dirección de x más delta de x si el delta de x tiene el mismo signo de la derivada? La respuesta a esta pregunta es que x se mueve en la dirección del crecimiento de la función. Analicemos por qué. Para el primer cuadrante, la derivada es positiva y por tanto el delta de x es positivo. Entonces x más delta de x es un punto a la derecha y por tanto estamos en la dirección de crecimiento de la función. Para el cuadrante 2, la derivada es negativa y por tanto delta de x es negativo. Es decir, nos movemos hacia la izquierda del punto actual. Y con ello entonces vamos en la dirección en que apunta esta flecha roja. Es decir, vamos en la dirección creciente de la función. Para el tercer cuadrante, la pendiente o derivada es positiva, el delta x es positivo, el siguiente punto será hacia la derecha y por tanto el avance es en la dirección de esta flecha roja. Es decir, vamos en la dirección de aumento de la función. Finalmente, para el cuarto cuadrante tenemos que la dirección es negativa, es decir, el delta de x es negativo y x más delta de x es un punto a la izquierda del punto actual. Es decir, se va en dirección de esta línea roja, o sea, en el aumento o crecimiento de la función como tal. Ahora, un punto muy importante es cuál es la dirección del gradiente cuando se avanza por la función y cómo cambia el signo de esa derivada. Notemos, por ejemplo, que en esta parte se tiene la dirección creciente en este punto, derivada positiva, pero en esta parte, tal como indica la flecha, es negativa. Es decir, en algún punto la pendiente es cero. Recordemos entonces que por cálculo ese punto de inflexión corresponde al máximo o mínimo de la función. En este caso entonces el punto de máxima local acá es donde la pendiente se hace cero. De igual forma, esto mismo ocurre en este punto de mínima local, viene negativa y pasa a positiva, es decir, aquí alcanza el cero. Y finalmente, lo mismo pasa para este otro punto de mínima local, vamos en negativo, pasa a positivo y el punto de cero es donde está ubicado el mínimo. Las definiciones que hemos visto hasta el momento son fundamentales para el método del gradiente descendente. Esta técnica es ampliamente utilizada en Machine Learning para estimación de parámetros de modelos. Ya que hemos abordado el concepto de derivada, podemos pasar a abordar el cálculo de algunas derivadas comunes. Cuando tenemos una constante, el valor de y no cambia con los valores de x, es decir, para este punto tenemos yk igual a c y para este punto tenemos también yk igual a c. Por definición, la pendiente es yk más 1 menos yk sobre xk más 1 menos xk. Y para este caso en particular hemos dicho que el valor de y es constante, es decir, tenemos c menos c, o sea 0 sobre delta de x. Y por definición, 0 dividido un número cualquiera da 0. Ahora pasemos a analizar el caso de una línea. Esta es definida como y igual a ax más b. Tenemos los puntos xk con f de xk y xk más 1 con f de xk más 1. Por definición, la pendiente es f de xk más 1 menos f de xk sobre xk más 1 menos xk. Si reemplazamos f de x por la ecuación correspondiente, obtenemos lo siguiente. F de xk más 1 es a
por xk más 1 más b menos el menos que tenemos aquí, paréntesis a xk más b. Al aplicar ley de signos y reemplazar los valores, obtenemos la ecuación que tenemos en la parte inferior. En ella, los términos más b y menos b se cancelan. Y nos quedan en el numerador a por xk más 1 menos a por xk. Si sacamos a como factor común, nos queda a por xk más 1 menos xk dividido xk más 1 menos xk. Esta parte sabemos que vale 1. A por 1 igual a a. Pasemos ahora entonces a la derivada de la cuadrática y igual a x2. En este caso la derivada es f de xk más 1 menos f de xk dividido xk más 1 menos xk. Al reemplazar obtenemos xk más 1 al cuadrado menos xk al cuadrado y el denominador no cambia. Seguidamente reemplazamos xk más 1 como xk más delta de x. Al romper el polinomio de grado 2 nos queda xk al cuadrado, 2 veces xk por delta de x al cuadrado y xk al cuadrado. Y reemplazamos xk más 1 menos xk como delta de x. Los términos xk al cuadrado se cancelan y nos queda la ecuación de la parte de abajo. Finalmente tomamos el límite cuando delta x tiende a 0. Esto hace que la suma de delta x sea 0 y por tanto nos queda 2xk. Y esta es entonces la derivada de x a la 2. Recordemos que de forma general la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La ecuación anterior permite calcular la derivada de 1 sobre x. En este caso, la derivada respecto a x de f de x es la derivada respecto a x de 1 sobre x. Y este último término puede reescribirse como x a la menos 1. Aplicando la ecuación anterior nos queda menos 1, lo que tenemos acá, x menos 1 y le restamos otro menos 1. Como resultado nos queda menos x a la 2, que es el término que tenemos aquí en pantalla. En el caso de la inversa de una función tenemos lo siguiente. Y es igual a f de x y g de y es igual a x. De esta forma, g de f de x es igual a x. En este caso, la derivada respecto a y de la función g es igual al inverso de la derivada de f respecto a x. Recordemos también que la derivada del seno de x es coseno de x y la derivada del coseno de x es el menos seno de x. Finalmente, para la función exponencial de x y logaritmo natural de x, las derivadas son las siguientes. Para exponencial de x es exponencial de x y para logaritmo de x es 1 sobre x. Ya que hemos abordado la definición de derivada y el cálculo de algunas derivadas, podemos pasar a analizar algunas de sus propiedades más comunes. En el primer caso tenemos la multiplicación de una función por un escalar. En este caso decimos que f de x es igual a c, una constante, por g de x. Para este caso, la derivada se puede calcular extrayendo la c o constante y nos queda que es igual a c por la derivada respecto a x de g de x. Por ejemplo, la derivada respecto a x de 5x2 es lo mismo que tener a 5 por la derivada de x respecto a x2. Esta derivada que tenemos acá, por definición sabemos que es 2 por x y el resultado es entonces 10x. En el segundo caso tenemos la derivada de una suma de funciones. Esto es, la derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Por ejemplo, la derivada de 5x a la 2 más 3x más 2 es lo mismo que derivada de 5x2 más la derivada respecto a x de 3x más la derivada respecto a x de 2. Y por tanto, entonces sabemos que la derivada de 5x2 es lo mismo que 5 por la derivada de x2 y que la derivada de 3x
es lo mismo que 3 por la derivada respecto a x de x. Y finalmente que la derivada de una constante es 0. Como resultado obtenemos entonces que este cálculo es 5 por 2 por x más 3 por 1, la derivada de x respecto a x es 1, más 0. Y por consiguiente la derivada será entonces 10x más 3. Ahora pasemos a la derivada del producto de funciones. En este caso la derivada de f de x por g de x es f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Como ejemplo tenemos entonces la derivada de 4x2 por 3x. En este caso f de x es 4x2 y g de x es 3x. Aplicando la regla de producto tenemos entonces que este cálculo es equivalente a 4x2 por la derivada respecto a x de 3x más 3x por la derivada respecto a x de 4x2. Eso es entonces f de x, g de x, g de x y f de x. Haciendo los respectivos cálculos algebraicos obtenemos que la ecuación anterior es 4x2 por 3 más 3x por 8x. Y este es igual a 2x2, el primer término del sumando, más 24x2, 3 por 8, 24, x por x, x a la 2. La ecuación anterior se simplifica a 36x2. Ahora realicemos el chequeo. 4x2 por 3x es lo mismo que tener 12x al cubo. La derivada será 12 por la derivada de x al cubo y tenemos entonces el 12, x al cubo es 3 a la x2 y esto nos da 36x2, que es el mismo resultado que tenemos en la parte de arriba. Pasemos finalmente a la regla de derivación en cadena. En este caso definimos a y como f de u y a u como g de x. De esta forma, y puede calcularse como f de g de x. De acuerdo con la regla de derivación en cadena, de y de x es igual a de y respecto a de u de x y a de u respecto a de x. Noten en este caso que de u y de u se cancelan y nos queda de y de x. Y este es el punto clave de la regla de derivación en cadena. Seguidamente, reemplazando la y la u, obtenemos que la primera parte es la derivada respecto a u de f de u por la derivada de g de x respecto a x. Como ejemplo, calculemos la derivada respecto a x de sigma de x. Esta es la función sigmodia, que es una función típica y clásica para la activación de neuronas en una red neuronal artificial. Esta función se define como 1 sobre 1 más el exponencial de menos x y puede reescribirse como 1 más el exponencial de menos x a la menos 1. En este caso, y es igual a f de u igual a u a la menos 1, o sea, la parte del exponente menos 1. Y u es la parte interna entre los corchetes, o sea, igual a g de x, igual a 1 más exponencial de menos x. Aplicando la regla de derivación en cadena, obtenemos lo siguiente. La derivada respecto a x de sigma de x es derivada de u de u a la menos 1 por la derivada respecto a x de 1 más exponencial de menos x. Sabemos que la derivada de u a la menos 1 es menos u a la menos 2 y que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, de tal forma que esta ecuación que tenemos en la parte superior, esta que tenemos acá, es lo mismo que tener derivada respecto a x de 1 más derivada respecto a x del exponencial de menos x. Llevando el exponencial menos 2 a positivo, o sea, colocando en el denominador, y reemplazando u por su valor, nos queda que esta primera parte es menos 1 sobre 1 más exponencial de menos x al cuadrado. Para el término entre corchetes sabemos que la derivada de una constante es 0 y que la derivada respecto a x de exponencial de menos x es menos, aquí aplicamos nuevamente derivación en cadena, menos exponencial de menos x. Como resultado, la ecuación anterior se simplifica a exponencial de menos x sobre 1 más exponencial de menos x al cuadrado. Hasta este punto, la ecuación se puede dejar así, pero
Vamos a ir hasta un resultado que es típico en la literatura de redes neuronales. Para ello, vamos a descomponer el exponente 2 como la multiplicación de los términos, es decir, 1 más exponencial de menos x por 1 más exponencial de menos x. Llevamos el numerador a uno de los términos y colocamos uno en el otro. Seguidamente, al exponencial le sumamos 1 y le restamos 1. Es decir, la suma neta sigue siendo 0 y no modificamos la igualdad. De esta forma tenemos el primer término que sigue igual, o sea, este término es idéntico a este, y para el segundo separamos en dos fracciones el más 1 y el menos 1. En una vamos a tomar el 1 más el exponencial de x que tenemos acá, que es equivalente a esta parte, y el menos 1 que tenemos aquí lo colocamos en esta parte de acá. Por definición, ese término es igual a 1 y lo que está aquí a la derecha del menos es la misma función sigma de x, por definición. Noten adicionalmente que este término es igual a este. De esta forma, la derivada de sigma de x respecto a x es igual a sigma de x por 1 menos sigma de x. La importancia de esta ecuación tiene que ver con lo siguiente. Cuando se propaga la señal a través de la red neuronal, hay que calcular obligatoriamente el valor de sigma de x. Y después, para aplicar métodos numéricos con el fin de encontrar los pesos óptimos, hay que calcular la derivada de sigma de x. Esta ecuación lo que implica es ahorro en costos computacionales, porque si tengo sigma de x, la derivada la puedo calcular como sigma de x por 1 menos sigma de x, sin entrar a propagar la señal nuevamente por toda la red neuronal. Ese resultado es fundamental en redes neuronales y en la parte de implementación. El siguiente concepto a revisar es el de derivada parcial y gradiente. Recordemos que la derivada para funciones de una variable se define como derivada respecto a x de f de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Este ha sido el concepto base para obtener las derivadas de diferentes tipos de funciones, como la constante, la x a la n, el seno o el exponencial de x. El concepto puede ser fácilmente extendido para calcular la derivada de una función de dos variables. En este caso, cuando se deriva respecto a una variable, la otra es tratada como una constante. Bajo esta definición, la derivada respecto a x o f de x, también notada como derivada parcial respecto a x de f de xy, es nuestra función de dos variables, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x, noten que el delta respecto a x, coma y menos f de xy sobre el delta de x. En este caso, y es tratada como constante. La derivada respecto a la variable y sería f de y igual a derivada parcial respecto a y de f de xy. En este caso, el límite se toma respecto a y. Esto es, la derivada es igual al límite cuando delta de y tiende a 0 de f de x, y más delta de y menos f de xy sobre delta de y. Pasemos a un ejemplo donde calculamos las derivadas de la función f de xy igual a x2 más y2. En este caso, la derivada respecto a x se calcula como derivada parcial respecto a x de x2 más y2. Sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces esta ecuación sería derivada respecto a x de x2 más derivada respecto a x de y2. Como ya es constante, este término entonces valdría 0 y nos quedaría únicamente la derivada respecto a x2, la cual es 2x. De forma análoga es posible calcular la derivada respecto a y. En este caso, f de y sería derivada respecto a y de f de xy, que es igual a derivada respecto a y de x2 más y2. Aplicando nuevamente la ley que indica que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, llegamos a derivada respecto a y de x2 más derivada respecto a y de y2. En este caso, el primer término es respecto a y y tenemos x2,
x2 es constante y por tanto esta vale 0. Finalmente nos queda la derivada respecto a y de y2, la cual sabemos es 2y. A partir de las derivadas parciales es posible definir el gradiente. Para una función de dos variables se notaría como un aula de f de xy y es igual a un vector columna donde cada componente es una de las derivadas. Es decir, tenemos acá la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. En el caso de la función f de xy, x2 más y2, tenemos que la primera derivada es 2x y la segunda derivada es 2y. Y este sería entonces nuestro vector gradiente. El método del gradiente descendente es una metodología fundamental en toda la parte de aprendizaje automático y analítica predictiva. Este es comúnmente utilizado para la estimación de parámetros en modelos, tales como por ejemplo las redes neuronales artificiales. Estas últimas incluyen tanto los métodos tradicionales o convencionales de redes neuronales, famosos en la década de los 90 y principios del 2000, así como también las técnicas de aprendizaje profundo. Asimismo, este método también es utilizado para la estimación de parámetros en otros tipos de modelos, como por ejemplo los usados en aprendizaje estadístico. Ahora pasemos a la definición formal del método. El método del gradiente descendente es una técnica que busca encontrar el mínimo o el máximo de una función. Para nuestro caso, vamos a suponer que siempre buscamos el mínimo. Esta técnica parte de que se tiene una aproximación xk-1 al punto de mínima y se computa una corrección para obtener el siguiente punto xk. Es decir, el valor actual x se corrige sumándole un valor delta de x, con signo contrario a la derivada. Recordemos que la derivada apunta a la dirección de ascenso. Y de esta forma al tomar el x más el delta de x, se va en la dirección de descenso. De esta forma la ecuación de mejora será xk, que es el siguiente punto, es igual a el punto anterior o conocido xk-1 menos μ por la derivada respecto a x de f evaluado en xk-1. Recordemos que la derivada va en la dirección de ascenso y al multiplicarla por el signo negativo que tenemos acá, hacemos que el delta haga que xk-1 vaya en la dirección de descenso. Este método entonces es un método iterativo que permite el mejoramiento continuo acercándose cada vez más al punto de mínima. El término μ que tenemos acá es conocido como tasa de aprendizaje o factor de aprendizaje. De esta forma, cuando se aplica esta metodología, se parte de un punto inicial x sub 0 en el cual la función toma este valor. El método del gradiente descendente permite calcular un x1, en el cual se desciende por la curva. Con x1 se calcula un x2, se obtiene un punto más bajo, luego un x3 y se obtiene otro punto más bajo, y así paulatinamente se llega al punto de mínima de la función. Para funciones de varias variables, la notación es la siguiente. El vector de wk es igual a wk-1 menos μ por la derivada parcial respecto a w de f evaluada en wk-1. Aquí w es un vector columna con x, y, z y tantas variables como tenga la función original. Para nuestro ejemplo, en la función de Rosenbrook va a ser xy. Para ejemplificar esta metodología vamos a utilizar la función de la banana de Rosenbrook. Esta es definida como f de xy igual a 100 por x2 menos y todo al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Usualmente el punto de mínima se busca para x entre menos 2.048 y 2.048 y y entre menos 1 y 4. Esta función tiene un único punto de mínima en las coordenadas 1, 1 y en este punto la función vale 0. Para aplicar esta metodología necesitamos calcular las derivadas de la función respecto a x y y. La derivada respecto a x será entonces derivada parcial respecto a x de f de xy es igual a la derivada respecto a x de la función como tal, 100 por x a la 2 menos y al cuadrado más 1 menos x al cuadrado.
Ya que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, podemos romper el corchete de la siguiente manera. Derivamos únicamente respecto a este término, 100 por x2 menos y al cuadrado, y hacemos la suma con la derivada de 1 menos x al cuadrado. Para el primer término la derivada será 100. Tenemos aquí el 2 al cuadrado, entonces será 2 por x menos 2 menos y por la derivada interna, o sea, la derivada de x2 menos y. La derivada de 1 menos x al cuadrado será entonces 2, el 2 que tenemos acá, 1 menos x y restamos 1 al exponente, entonces nos queda este 1 menos x por la derivada interna que es derivada de 1 menos x. Para este caso que tenemos acá, es lo mismo que la suma, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas y por tanto nos queda 100 por 2, x2 menos y, más derivada respecto a x2 menos derivada de y, pero y es 0, dado que es una variable distinta a la que estamos derivando. Entonces el primer término nos queda convertido en este que tenemos acá. Para el segundo sumando tenemos el 2 que teníamos en la parte de arriba por 1 menos x y la derivada de 1 menos x. Partimos la suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y por tanto nos queda la derivada de x respecto a menos x. Rompemos la ecuación y aplicamos cálculos algebraicos y nos queda que la derivada respecto a x es 200 por x2 menos y por 2x más 2 por 1 menos x por menos 1. Recordemos que la derivada de menos x es menos 1. Simplificando la ecuación anterior nos queda 400 por x2 menos y menos 2 por 1 menos x. Esta es la derivada de la función respecto a x. Ahora pasamos a la derivada de f de xy respecto a y. En este caso entonces vamos a derivar respecto a y la función de Rosenbrock y teniendo en cuenta que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, obtenemos que esta es derivada respecto a y de 100 por x2 menos y al cuadrado más derivada respecto a y de 1 menos x a la 2. Los cálculos son muy similares y la única diferencia es que aquí hacemos la derivada respecto a y y tratamos a x2 como una constante. De esta forma entonces la derivada queda 100 por el 2 que es el exponente que tenemos acá, por x2 menos y restamos 1 al 2, nos queda a la 1, por derivada interna, o sea, derivada respecto a y de x2 menos y, más 2, tenemos este 2 que tenemos acá, por 1 menos x, le restamos una unidad al 2 y nos queda a la 1, por la derivada interna que sería derivada respecto a y de 1 menos x. Recordemos que este término valdría 0 y por tanto se anula todo el segundo sumando. Simplificando la ecuación obtenida, la derivada respecto a y nos queda como menos 200 por x2 menos y. De esta forma, el gradiente expresado de forma matricial sería 400 por x2 menos y menos 2 por 1 menos x. Esta sería la derivada respecto a x. Y la segunda componente sería menos 200 x2 menos y, que es la derivada respecto a y. Este cálculo es fundamental para aplicar el método del gradiente descendente. Con estos elementos ya podemos pasar al cálculo utilizando código en Python. En primer lugar definimos la función f de xy, que es Rosenbrock, que es 100 por x a la 2 menos y, el paréntesis al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Esta función recibe dos escalares x y retorna un escalar que es la evaluación de esa expresión matemática. Definimos el gradiente como la función g de xy, para la cual calculamos el gradiente de x y el gradiente de y. Para el gradiente de x colocamos la ecuación que teníamos arriba, o sea 400 por x a la 2 menos y, menos 2 por 1 menos x. Y para y, menos 200 por x a la 2 menos y. Como el gradiente realmente es un vector, vamos a devolver una tupla que tiene como primera componente el gradiente en x y como segunda el gradiente en y. La ecuación iterativa en que se basa el método del gradiente descendente está implementada en la función improve.
Este recibe como parámetros el x y el y la tasa de aprendizaje. En esta función se calcula el gradiente de x y y, llamando a la función g de x, y el gradiente respecto a x se almacena en grad x y el gradiente respecto a y en grad y. Recordemos que g de xy devuelve una tupla. La mejora se implementa como x igual a x, el valor previo, menos mu por el gradiente respecto a x. Y para y sería igual a y, el valor previo, menos mu por el gradiente respecto a y. De esta forma, x y y, calculados en las líneas 22 y 23, contienen los valores mejorados a partir de los puntos x y y que entran a la función. Finalmente se retornan los puntos mejorados en la línea 24. El método del gradiente descendente requiere un punto de arranque. Vamos a suponer que este va a ser x igual a menos 0.5 y y igual a 3.5. En la línea 33 y para efectos explicativos se crea el diccionario History. Este tiene claves x, y el f, que es el f de xy. Para cada clave, el valor es una lista de elementos que contienen las aproximaciones que realiza el método del gradiente descendente. El procedimiento de mejoramiento iterativo se implementa en la línea 36. En este se realizan 50 iteraciones del siguiente procedimiento. Se toma el valor actual de x y y con una tasa de aprendizaje de 0.001 y con ello se llama la función improve. Esta función devuelve los valores mejorados de x y y. De esta forma, estas dos líneas son el corazón del método y el resto del código del ciclo for lo utilizamos para almacenar la historia de la mejora de xy y f de xy. En la línea 38 adicionamos el nuevo punto a la lista almacenada en la clave x. En la 39 almacenamos el y en la lista almacenada en la clave y. Y para la clave f agregamos el valor de f de xy. Finalmente, en la línea 46 imprimimos xy y f de xy, que son los últimos valores obtenidos en la iteración que tenemos definida en la parte de arriba. Esa sería entonces nuestra aproximación al punto de mínima de la función. En la celda número 2 vamos a crear la función plotContour, la cual realiza las siguientes tareas. Primero calcula una malla fina de puntos en x y computa el valor de la función de Rosenbrook. Y seguidamente genera una gráfica de contorno utilizando contourf y contour. Y en adición a esto, grafica como un punto usando scatter la ubicación del mínimo. Aquí tenemos entonces la llamada scatter con el círculo grande y el punto indicando la circunferencia. Esta función la utilizamos en la línea 24, en la cual la llamamos para graficar el contorno de la función y seguidamente graficamos como una secuencia de líneas la historia de x y y, es decir, el primer punto obtenido, que fue la iteración inicial, el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al punto 50, que fue calculado con el método del gradiente descendente. El resultado obtenido es el siguiente. Este es el punto de mínima. Aquí tenemos el punto inicial con que se inicia el algoritmo del gradiente descendente. Ese sería el equivalente a x sub 0, luego x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta alcanzar el último punto en la iteración 50, que sería este que tenemos acá. Noten que en el primer punto el gradiente apunta en esta dirección, pero el algoritmo desciende en esta. Luego pasa de este punto a este, brincando la orilla. Para efectos explicativos podemos suponer que la función es el equivalente al valle de un río. Aquí tenemos una montaña, otra montaña y aquí tenemos el cauce. Esa sería la parte más baja. Bueno, eso no existe en los ríos, pero para nuestra función sí es así, que es el punto al cual deseamos llegar. Cuando estamos en este lado, la montaña crece en este lado, en ese sentido, pero cuando estamos en el siguiente, crece en este. Esto causa que yo vaya de este punto a la montaña que está al frente
Como la dirección es contraria, pues vuelvo y brinco y me voy para el punto siguiente, que es este. Y me la paso haciendo este zigzag. Cuando llego a esta parte que está acá, digamos en esta línea de la flecha que tengo en pantalla, la función es muy plana. Entonces las correcciones, que es el método del gradiente en X y Y, son cercanas a cero y por tanto prácticamente no hay avance. Es decir, el método se queda atascado en esta región que sería como el valle del río que iría por esta parte hasta llegar acá. Por tanto, el avance es infinitesimal y requeriría muchísimas iteraciones para poder llegar al punto de mínima. Ahora, grafiquemos el valor de f de xy para cada iteración utilizando Matplotlib. Ese es el punto x0, x1, x2, x3 y así sucesivamente. En este caso, el zigzag corresponde a cuando paso de una orilla a la otra, de una parte alta en un extremo a otra parte en la otra, y se va produciendo el zigzagueo hasta que converjo a la vertiente, por decir así, al río que está entre la montaña, donde el delta es muy pequeño. Noten que la función es muy cercana a cero comparativamente con los puntos iniciales, pero realmente con los resultados que tenemos no llegamos al punto de óptimo. Entonces, esa es la forma en que opera el método del gradiente descendente. En aprendizaje de máquinas y analítica predictiva, el método de gradiente descendente es comúnmente utilizado para la estimación de parámetros de modelos. Eso se logra minimizando una función de costo o pérdida o maximizando un score. En este caso se presenta el ejemplo de cómo aplicar el método del gradiente descendente para estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal univariada. En este caso tenemos un modelo y sub i igual a w1 por xi más w0 más un error, donde los parámetros w0 y w1 deben ser estimados a partir de una muestra de datos de variables x y y. En este caso, la notación que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a suponer que la muestra de datos es formada por parejas de i, x, y. D es el valor real observado como tal, es la variable dependiente, y xy es la variable independiente. Vamos a usar y sub i para notar el pronóstico obtenido con el modelo. Finalmente, e es utilizado para representar el error. Como muestra de datos vamos a utilizar la que aparece en pantalla, esa es definida como un array de NumPy, y tenemos los valores para la variable independiente, example, y los valores para la variable dependiente o ySample. En este caso, lo que se desea es encontrar los parámetros W0 y W1 de la recta y sub i, que es el pronóstico, igual a W0 más W1 por X, tal que se minimice la suma de errores cuadráticos entre el valor deseado de sub i y el valor pronosticado y sub i, para cada valor conocido de la variable X. Eso se ilustra en el gráfico que aparece en la parte inferior. En la figura, los puntos que tenemos negros representan la data, la recta representa el modelo de regresión y sub 0 igual a W0 más W1 por X, y los errores es la línea vertical que hay entre el punto conocido y el pronosticado por el modelo, que corresponde a este punto que tenemos acá. Entonces, si este es nuestro primer dato, nuestro X1, el valor real será D1, el pronóstico será Y1 en esta parte y el error será E1. Como función de pérdida se va a utilizar la función SSE o sumatoria de los errores al cuadrado. El objetivo es encontrar la combinación de parámetros W0 y W1 que minimicen SSE. Por definición hemos dicho que SSE es igual a la sumatoria sobre I, que es la cantidad de puntos, de E sub I al cuadrado, o errores o residuales al cuadrado. Esto es la sumatoria del valor deseado menos el pronosticado o calculado al cuadrado, pero tenemos que Y sub I es W0 más W1 por X. En este caso entonces, al romper con el signo negativo, nos queda que el SSE es igual a la sumatoria de D sub I menos W0 menos W1 por XI al cuadrado.
Esto quiere decir que la función SSE varía es con los cambios en W0 y W1, ya que la muestra de datos es constante y no cambia. Es decir, los datos son recolectados y queremos encontrar un modelo para ellos. De esta forma la data es constante, es decir, de sub i, x, y. De esta forma la función SSE es dependiente únicamente de W0 y W1 y se calcula como sumatoria sobre i, la cantidad de patrones, del valor deseado menos el pronóstico del modelo al cuadrado. La función es implementada en la celda número 3. En ella, la función SSE recibe los parámetros W0 y W1. Los cálculos de la función son implementados utilizando list comprehensions. Eso se debe para poder realizar otros cálculos aparte en la parte de graficación de la función. Y no utilizamos arrays de NumPy, aunque la data está definida en este tipo de dato. En la línea número 5 se calculan los pronósticos, en la línea 6 se calculan los errores, en la 7 se elevan los errores al cuadrado y finalmente en la 8 se retorna la suma de errores al cuadrado. Para efectos explicativos se implementa la función plotForecast, la cual recibe el intercepto y la pendiente y grafica en un diagrama de scatter donde está la data la recta correspondiente a estos parámetros. Esto permite visualizar el ajuste del modelo. Para ello definimos una variable zSample, que es un array de NumPy entre el valor mínimo y máximo de la muestra. Esto corresponde entonces a un vector ordenado de valores. Seguidamente calculamos los pronósticos para este sample que tenemos y pasamos al gráfico. Para ello construimos un gráfico de scatter en la línea 5. Este grafica el X contra el Y de la muestra y le colocamos color azul. Seguidamente utilizamos plot, el cual recibe el X, en este caso el sample que tenemos, y los pronósticos. Ese nos permite entonces graficar la recta correspondiente a los parámetros W0 y W1. Finalmente agregamos el título del gráfico, que es SSE igual al valor del SSE redondeado a 4 decimales. Seguidamente creamos la figura, creamos un subgráfico que está a la izquierda, una fila, dos columnas, y graficamos la recta para intercepto igual a 0.8 y pendiente igual a 1. Seguidamente, en el segundo gráfico, graficamos la recta para intercepto igual a 1 y pendiente 1.1. Las gráficas obtenidas son las siguientes y en ellas se ve la recta definida por W0 y W1 y los puntos correspondientes a la muestra de datos. Como ya indiqué, el objetivo es minimizar la función de pérdida que es la SSE o sumatoria de errores al cuadrado, la cual depende únicamente de W0 y W1, intercepto y pendiente. En la celda 5 vamos a crear una función que permite visualizar la forma de la función de error para distintos valores de W0 y W1. De esta forma creamos entonces W sub 0, que es un array de valores entre menos 0.5 y 3, 50 puntos, que son valores posibles de el intercepto. Y W1, un array de valores entre menos 0.5 y 3, 50 puntos, como valores posibles para la pendiente. Creamos el mesh grid y evaluamos la función de error con esos parámetros. Seguidamente creamos la figura de dimensiones 4x4 y le indicamos que la proyección es 3D. Después llamamos a plot surface y le pasamos W0, W1 y F. Y seguidamente a plot wireframe y le pasamos nuevamente W0, W1 y WF. Al final de la celda, invocamos la función creada para graficar la superficie de error. El resultado es esta cuadrática. Recordemos que la función es dependiente de W0 y W1 al cuadrado, es una cuadrática, la cual se puede observar acá. El punto de mínima está en alguna parte de esta región, es decir, está por acá. Noten que hacia este extremo sube el error, hacia este sube,
Aquí en este eje diagonal sube más lentamente, pero deberíamos poder llegar a un punto por acá donde encontramos la recta de mínimos cuadrados. Es mucho más fácil visualizar el contorno de la función. Por eso entonces creamos la función plot contour. Esta, al igual que la anterior, crea la malla de puntos para intercepto y pendiente y evalúa la función de error. Establecemos manualmente estos niveles para el SSE, creamos la figura, hacemos los ejes iguales y llamamos a contour, noten la F, y a contour, para entonces graficar la superficie con sus líneas de contorno. Yo he realizado previamente la estimación de los parámetros óptimos del modelo. Estos son 0.73 para el intercepto y 1.498 para la pendiente. En las líneas 14 a 23 vamos a graficar el punto de óptima en la superficie. Como resultado obtenemos la siguiente gráfica de contorno, donde las líneas representan los puntos que tienen el mismo valor del SSI. El punto de óptima está ubicado acá y este corresponde a los parámetros óptimos del modelo. Cuando hacemos una aproximación numérica arrancando de cualquier punto posible de la gráfica, queremos bajar hasta este punto que representa el punto más bajo de la función de error, el punto óptimo. Para poder aplicar el método del gradiente descendente, pasamos a desarrollar el cálculo de el gradiente de la función de error. Aquí tenemos definida la función y pasamos al cálculo de la derivada parcial respecto a W sub 0 de la función de error. Esta es derivada respecto a W sub 0 de la sumatoria del valor deseado u observado menos el pronosticado con el modelo. Haciendo el reemplazo nos da que esto es d sub i menos W sub 0 menos W1 por xi. Ya que la derivada de una suma de términos es equivalente a la sumatoria de derivadas, podemos reescribir la ecuación como sumatoria de la derivada respecto a W sub 0 de la ecuación como tal de error, o sea, y real menos y pronosticado. Eso nos da entonces 2 por el término entre paréntesis y le quitamos un exponente, multiplicado por la derivada interna. Esa la tenemos en la parte inferior y es derivada respecto a W sub 0 de d sub i menos W0 menos W1 por xi. Por definición, este primer término es igual al error y ese lo colocamos en este punto. Entonces tenemos el 2 que va acá, es este mismo 2 que tenemos aquí, el error que tenemos en esta parte y la derivada de d sub i menos W0 menos W1 por x respecto a W sub 0 que es menos 1. Como resultado entonces la derivada respecto a W sub 0 es menos 2 por la sumatoria de los errores. Seguidamente pasamos al cálculo de la derivada respecto a W sub 1. Noten que la primera parte es igual y el cambio se produce es a partir de esta línea. La derivada será entonces 2, es el 2 que tenemos acá, por el valor que tenemos entre paréntesis, es el mismo que tenemos aquí, y nos queda con exponente 1 por la derivada interna de d sub i menos W sub 0 menos W1 por x. Recordemos que estamos derivando respecto a W sub 1 y los términos que no son W sub 1 se cancelan y son 0. De esta forma la derivada se calcula respecto a Wi por xi. La ecuación anterior equivale entonces a la sumatoria de 2 por el error, el mismo término que tenemos acá, por menos xi. Es decir, es igual a menos 2 por la sumatoria de los errores por las x. Si los parámetros W0 y W1 se agrupan en el vector W igual a W0 W1, el gradiente de la función puede reescribirse de esta manera, que son las ecuaciones que hemos derivado en la parte de arriba. Pasemos entonces a la codificación del método del gradiente descendente. En este WK, el siguiente punto, es igual a WK-1 menos μ por la derivada respecto a W de SSE evaluado en WK-1. El gradiente aparece codificado en la celda 7.
y recibe como parámetros W0 y W1. En primer lugar se calculan los pronósticos, luego los errores, el gradiente respecto de W sub 0 que es menos 2 por la sumatoria de errores y el gradiente respecto a W sub 1 que es menos 2 por la suma del error por el X. Para esto utilizamos comprehensions en todos los cálculos. Como resultado devolvemos en la línea 11 el gradiente respecto a W sub 0 y el gradiente respecto a W sub 1. Seguidamente pasamos a implementar la ecuación que representa el método del gradiente descendente. Esta es llamada improve y recibe W0, el intercepto, W1, la pendiente, y mu, que es la tasa de aprendizaje. En primer lugar, calcula el gradiente. Ese es almacenado en gradiente W0 y gradiente W1. Y calcula las mejoras utilizando esta ecuación. Como resultado retorna el nuevo W0 y el nuevo W1. Con el código que ya tenemos hecho, podemos pasar entonces a implementar el proceso iterativo. Para ello definimos dos valores arbitrarios W0 y W1. Creamos un diccionario para almacenar las historias de W0, W1 y el error. Y definimos la tasa de aprendizaje como mu igual a 0.03. Seguidamente pasamos a realizar 20 iteraciones del método del gradiente. Para ello llamamos a improve con W0, W1 y mu y nos devuelve los valores mejorados de W0 y W1. Almacenamos los valores para cada ciclo de W0, W1 y el SSE y finalmente imprimimos los resultados. Al ejecutar el código obtenemos como W sub 0 0.67, como W1 1.63 y un error de 0.09. El resultado del proceso iterativo es graficado gracias al código entre las líneas 24 y 26. En la figura tenemos entonces el punto inicial, la siguiente mejora, la siguiente y así sucesivamente hasta converger a este punto. Si hubiésemos hecho más iteraciones, podríamos haber llegado al punto de mínima. En la celda número 10 se grafica el SSE versus las iteraciones. En la figura se puede observar el punto inicial y cómo el error va descendiendo a medida que avanzamos en la búsqueda del punto de mínima. Seguidamente graficamos la recta con los mejores parámetros encontrados. Para ello creamos la figura y seguidamente llamamos upload forecast con W0 y W1. En la figura podemos ver entonces el ajuste del modelo a los datos. Pasemos entonces a definir qué es el aprendizaje batch. Ese término se refiere a que yo voy a calcular la corrección de los parámetros utilizando el método del gradiente descendente. Y el cálculo del gradiente se realiza sobre la totalidad de los datos. Es decir, mi gradiente es la suma del gradiente calculado en cada uno de los puntos. Es decir, evalúo el error sobre la totalidad de los datos, calculo la corrección y ahí corrijo. Y ese es el término al que se refiere batch. Esta es la metodología. En esta lección voy a explicar los conceptos de aprendizaje online y gradiente descendente estocástico. Como caso de análisis vamos a tomar la estimación de los parámetros óptimos de un modelo de regresión lineal simple. Esto es, queremos calcular la pendiente y el intercepto de un modelo de regresión lineal dados los puntos DI, XI, donde DI es la variable dependiente y XI es la variable independiente. En nuestra notación, DI representa deseado, mientras que Y sub I representa el pronóstico del modelo. Como función de pérdida vamos a utilizar la sumatoria de errores al cuadrado. Esta función es únicamente dependiente del intercepto y la pendiente, o W0 y W1. Ella se define como la sumatoria sobre la cantidad de datos del valor deseado menos el calculado al cuadrado. Recordemos que el error evaluado en el punto I lo estamos notando como E sub I
y es igual al valor deseado en ese punto I menos el valor calculado por el modelo y sub I en ese punto I. De esta forma, la función de pérdida SSE se calcula como la sumatoria sobre I, los patrones disponibles, de E sub I al cuadrado. En el aprendizaje batch o por lotes, se utiliza el método del gradiente de la siguiente forma. WK, que es el siguiente punto, es igual a WK menos 1 menos mu o tasa de aprendizaje por la derivada respecto a W del SSE evaluado en WK menos 1. Teniendo en cuenta la definición que acabamos de dar, esta ecuación puede ser reescrita como WK menos 1 menos mu por derivada respecto a W de la sumatoria de errores al cuadrado. Recordemos que en este caso W, el vector W, es W sub 0 y W sub 1, el intercepto y la pendiente del modelo. Si tenemos en cuenta que la derivada de una sumatoria puede reescribirse como la sumatoria de las derivadas, la ecuación anterior puede reescribirse de esta manera. Es decir, WK es igual a WK menos 1 menos mu por la sumatoria de la derivada del error instantáneo E sub I al cuadrado respecto a los parámetros W del modelo. Esta ecuación corresponde al aprendizaje batch o por lotes. En este, yo primero calculo la derivada del error en todos los puntos del dataset, sumo estas derivadas instantáneas y corrijo los pesos. En contraposición, yo podría hacer la corrección de pesos W por cada punto. Y eso es básicamente lo que es el aprendizaje online. Dicho de otra forma, el aprendizaje online se obtiene al hacer una corrección de los parámetros del modelo de forma secuencial para cada punto I. El nombre del método se deriva del hecho de que los puntos X, Y y Y pueden representarse como un stream de datos, o sea, los datos llegan de forma online. De esta forma, la ecuación del método del gradiente se modifica de la siguiente manera. WK es igual a WK menos 1 menos mu por la derivada respecto a W del error en el patrón I. Es decir, para cada patrón calculamos la corrección y para el siguiente patrón utilizamos el nuevo WK. Algorítmicamente, el proceso es el siguiente. Se computa el gradiente instantáneo para el punto I, es decir, calculamos esta derivada que tenemos acá. Seguidamente se realiza la corrección del vector de parámetros WK con el gradiente para el punto I, es decir, aplicamos esta ecuación. Seguidamente se pasa al siguiente punto, o sea, I igual a I más 1, y se retoma el primer paso. Para este método requerimos el cálculo de las derivadas instantáneas. Estas son la derivada respecto a W sub 0 del error al cuadrado es menos 2e y la derivada respecto a W1, la pendiente respecto a e es menos 2e por x. Pasemos entonces a un ejemplo numérico. Vamos a importar NumPy y Matplotlib. Seguidamente definimos la muestra de datos para x y y. Y pasamos a la implementación de las funciones. Primero definimos el SSE, que es función de W0 y W1. Esta función ya fue explicada en lecciones anteriores y no voy a abordarla de nuevo. Seguidamente en la celda 4 definimos plot contour para poder graficar el contorno de la función. Tampoco voy a detenerme en esta función. Y en la celda 5 definimos el cálculo del gradiente. En este caso recordemos que vamos a evaluar el gradiente puntual en un punto dado. Esto es, la función tiene que recibir el intercepto, la pendiente y el punto donde se evalúa. En el cuerpo de la función calculamos el error como el valor del ya observado menos el pronóstico del modelo. Hacemos el cálculo del gradiente respecto a W sub 0, que es menos 2 por el error, y el cálculo respecto a W1, que es menos 2 por el error por el valor de x. Finalmente retornamos los gradientes respecto a W0
y W1. La ecuación de mejora es WK igual a WK menos 1 menos mu por el gradiente instantáneo del error E sub i. En la celda 6 implementamos esta función como improve de W0, W1, el mu, el valor de x y el valor de y. En la línea 3 calculamos el gradiente con la función definida en la celda anterior y hacemos los cálculos de mejora para W0 y W1. Finalmente, retornamos los valores mejorados. Con estas funciones podemos pasar entonces a la implementación del proceso iterativo del aprendizaje online. Se inicia con dos valores aleatorios para el intercepto y la pendiente y se define el diccionario con la historia de los valores. El mu o tasa de aprendizaje se fija en 0.03. El proceso iterativo se inicia con el ciclo for que está definido en la línea 15. En este se realizan 10 iteraciones. Noten que en este punto es donde se ve la diferencia entre el aprendizaje batch y el aprendizaje online. El ciclo for de la línea 15 define cuántas veces se recorre el dataset completo. Para cada recorrido, se itera sobre los puntos del dataset de forma ordenada. Ese es el objetivo del ciclo for de la línea 17. Noten que acá estamos tomando los X y las Y los pegamos con un zip. Es decir, el ciclo for devuelve el primer punto de X con el primer punto de Y, luego el segundo punto de X con el segundo punto de y así sucesivamente hasta que recorremos todo el dataset. Por cada punto XY del dataset, llamamos la función improve. Esta recibe estos puntos, el valor actual del intercepto y la pendiente y la tasa de aprendizaje, y retorna los valores mejorados de intercepto y pendiente. Noten entonces que este proceso se realiza recorriendo de forma ordenada todos los puntos del dataset y el dataset es recorrido completamente 10 veces. En la salida de la celda aparecen el intercepto y la pendiente obtenidos y el error. Al final de la celda se llama la función plot contour para graficar la superficie de error, el contorno de esa superficie, y graficamos los valores W0 y W1 para cada iteración. Esta es la figura obtenida al recorrer punto a punto el dataset durante 10 iteraciones o recorridos completos. Noten que en este caso se puede ver cómo a veces sube y a veces baja, y es particularmente importante la parte final. Acá se puede ver cómo hay una onda repetitiva que corresponde a el recorrido que se tiene de forma ordenada de los datos. En conclusión, en el aprendizaje online se corrigen los parámetros del modelo por cada dato que se observa. En este caso, dato es la pareja XY. En la siguiente figura podemos ver entonces cómo evoluciona el SSE con base a las iteraciones del algoritmo. El punto inicial está aquí en la parte superior, va bajando, luego sube un poco, baja, sigue bajando y llega por acá sin alcanzar la convergencia. Ya que hemos definido el concepto de aprendizaje online, podemos pasar al gradiente descendente estocástico. El método de gradiente descendente estocástico es el método de aprendizaje online que acabamos de ver, en el cual los patrones del dataset se recorren de forma aleatoria. Pasemos a un ejemplo para explicar este concepto. Tenemos los valores iniciales de intercepto y pendiente, history que contiene la historia de W0, W1 y el SSE, y la definición del mu o tasa de aprendizaje. La diferencia respecto al código anterior está en los siguientes puntos. Primero calculamos la longitud del dataset y la guardamos en ensamples. Seguidamente, para recorrer el dataset, vamos a utilizar en el segundo ciclo for una llamada a random choice. La llamada a esta función de NumPy lo que hace es que genera los índices del dataset, o sea, desde 0 hasta la cantidad de muestras, y los mezcla. Es decir,
No habrán patrones duplicados, simplemente reorganizaremos de forma aleatoria los índices. De esta forma, n recorre el dataset de forma aleatoria y garantiza que recorre todos los puntos. De esta forma, entonces, cuando llamemos improve, vamos a pasar el X de la muestra y el Y de la muestra indexados por el N, que es la variable del ciclo for. Eso es lo que permite que se recorran los datos de forma desordenada, aunque el término correcto es de forma aleatoria. En la salida de la celda podemos ver los valores óptimos y el error obtenido, y en la gráfica cómo desciende el valor de óptimo de intercepto y pendiente con el algoritmo. Noten que acá, en esta parte, no se ve el patrón cíclico que se observábamos en el gráfico anterior. Esta fue la figura que obtuvimos anteriormente y es muy notoria la diferencia en cómo operan los dos algoritmos y cómo descienden por la superficie de error. En esta figura podemos ver cómo evoluciona el SSE con las iteraciones del algoritmo. Noten que en algunos puntos sube y sigue bajando. Y acá la curva no es horizontal y por lo tanto aún no tenemos convergencia del algoritmo. Desde el punto de vista práctico, el aprendizaje batch, o sea, cuando calculamos la corrección sobre todos los datos, converge más rápidamente, pero se queda atrapado en puntos de mínima local. Esto puede verse en la evolución del SSE para el método batch que fue calculado en la lección anterior. Y noten que hay una clara diferencia con el SSE cuando tenemos el método de gradiente descendente estocástico. La ventaja del algoritmo de gradiente descendente, a pesar de la estocasticidad que tiene, es que puede escapar de los puntos de mínima local debido a que recorre un punto y luego toma otro. En el aprendizaje batch, como se calcula es un neto y el punto de mínima tiene gradiente cero, hace que el algoritmo quede atrapado ahí. Otro término que aparece frecuentemente en aprendizaje de máquinas y análisis predictivo es mini batch. Este está asociado tanto a algoritmos de optimización como algoritmos de clustering. Por ejemplo, tenemos en scikit-learn el algoritmo mini batch k-means. Y en la parte de deep learning, el mini batch es el algoritmo por defecto utilizado para entrenamiento de modelos de redes neuronales. En esta lección voy a abordar este concepto desde el punto de vista de optimización. Para ello, realicemos la definición del problema de estimación de parámetros y función de pérdida. En este caso queremos obtener los parámetros óptimos W0 y W1 de un modelo de regresión lineal simple. Estos serán entonces el intercepto del modelo y la pendiente del modelo. Estos parámetros son obtenidos a partir de la minimización del error calculado sobre un conjunto de observaciones DIXI, donde DI representa el valor real u observado, YI representa la aproximación y E representa el error. Noten que X representa la variable independiente. Recordemos también que el error instantáneo es definido como el valor observado menos el valor calculado o pronosticado por el modelo. Y que la función SSE, que depende únicamente de W0 y W1, es la sumatoria del error cuadrático instantáneo. Esto es la sumatoria de E sub i al cuadrado. Por otra parte, el método del gradiente tiene dos versiones, una versión online y otra versión batch. En la online tomamos el error puntual para un punto de los datos, calculamos el gradiente y corregimos los parámetros del modelo, en este caso pendiente e intercepto. Esto implica que para el punto i e i más 1, los valores de pendiente e intercepto son diferentes. La contraparte del método online es el método batch. En este calculamos la derivada del error sin cambiar los parámetros del modelo, computamos con la sumatoria el gradiente neto y corregimos los pesos, es decir,
Para cada punto del dataset, evaluamos el gradiente con los mismos valores de pendiente e intercepto. El método mini-batch surge al considerar los siguientes elementos. Para conjuntos de datos muy grandes, el aprendizaje batch es muy costoso computacionalmente, ya que deben recorrerse todos los datos. Es decir, yo primero recorro todo el dataset, computo gradientes y luego al final calculo el gradiente neto para hacer la corrección. Mientras que para el aprendizaje online se sabe que es muy lento en converger. Eso se debe a que yo debo tomar para cada punto el gradiente y corregir los pesos del modelo o parámetros del modelo. Y lograr entonces la convergencia se hace muy difícil ya que un punto puede bajar el error global mientras que el siguiente lo sube. De esta forma estamos entonces entre dos mundos. O computo un gradiente para cada punto y corrijo, o computo una corrección neta con un gradiente sobre todo el dataset y corrijo. El aprendizaje mini-batch es un punto intermedio entre estos dos. Para ello, el conjunto de datos se divide en varios subconjuntos, de tal forma que cada punto en el dataset pertenece a un solo subconjunto. Es decir, estamos haciendo una partición del dataset en grupos que no se traslapan. Seguidamente se ordenan aleatoriamente los subconjuntos de datos y luego se recorren uno a uno, tal como en el caso del gradiente descendente estocástico. Para el subconjunto actual que estoy recorriendo, se computa el gradiente neto, tal como en el aprendizaje batch, y se corrigen los parámetros. Luego se repite nuevamente el procedimiento hasta que el algoritmo converge. Pasemos a realizar la implementación para explicar exactamente cómo funciona. En la celda número 1 importamos Matplotlib y NumPy y en la celda número 2 definimos los datos. En la celda 3 se implementa la función SSE que recibe W0 y W1. En esa entonces se calcula los pronósticos, los errores al cuadrado y finalmente se retorna la sumatoria de errores al cuadrado. En la celda número 4 se define la función para graficar el contorno de la función de error, de la función SSE, y en la celda número 5 se implementa la función que calcula el gradiente. Aquí es donde tenemos la diferencia fundamental con las demás implementaciones. La función gradient va a recibir W0, W1 y los índices de los puntos que pertenecen al grupo. Es decir, índices es una lista de elementos que contienen los índices de los puntos del dataset original que conforman ese grupo. Por ejemplo, si tenemos 100 elementos, 100 puntos, y tenemos 10 grupos, el primer grupo podría ser los índices 9, 4, 18, 0, 23, 5, 7, tomando 10 en total. Y esos valores son los que van en esta variable índices. De esta forma, en las líneas 7 y 8 se obtienen los X y Y del batch que se está trabajando, de ese mini batch. Noten que se está seleccionando de la muestra de datos original de X y Y el subconjunto de puntos indicados por el contenido de índices. Seguidamente se calcula el gradiente para ese grupo. Primero calculamos los pronósticos. Noten que iteramos sobre el batch en X. Luego los errores. Iteramos sobre el batch en Y y los pronósticos. Y calculamos los correspondientes gradientes para W0 y W1. La función retorna una tupla con estos gradientes. Noten que estamos aplicando el método batch para el cálculo del gradiente cuando los datos son el subgrupo de patrones indicados por los índices almacenados en el correspondiente parámetro de la función. La función improve implementa el método del gradiente descendente. Recibe los parámetros W0 y W1, la tasa de aprendizaje y la lista de índices.
Noten entonces que en el cálculo del gradiente pasamos estos índices a la función, de tal manera que W0 es el gradiente de W0 respecto a ese subgrupo y gradiente de W1 es el gradiente respecto a ese mismo grupo. Hacemos la corrección tal como se indica en el método del gradiente y retornamos los valores mejorados de los parámetros. Este método implica que el dataset original es partido en grupos de elementos no traslapados. Esto lo hacemos en la celda 7. En este caso vamos a definir que vamos a tener 5 batches, 5 grupos, 5 lotes y utilizamos la función ArraySplit para partir los índices que identifican los elementos en el dataset original, los puntos en el dataset original, en 5 grupos. Como resultado, obtenemos una lista de arrays de NumPys que contienen los índices de los elementos organizados de forma secuencial. Acá esto podría ser ordenados aleatoriamente u ordenados secuenciales, no importa. Notemos entonces que el primer array contiene los primeros 5 patrones, el segundo los siguientes 5 y así sucesivamente hasta llegar al último grupo de patrones que tenemos en el dataset. El punto clave es que tenemos 5 grupos en que se divide el dataset original. Ahora, la implementación funciona de la siguiente forma. Se definen valores arbitrarios para W0 y W1. Se crea el diccionario History que contiene la historia de los parámetros y del SSE y se establece el valor de mu en 0.05, que es la tasa de aprendizaje del algoritmo de gradiente descendente. El primer ciclo for tiene como variable epoch y lo que hace es garantizar que se recorren todos los datos 10 veces. Es decir, el dataset original es recorrido 10 veces. El ciclo for interno, definido en la línea 20, lo que hace es seleccionar de forma aleatoria los grupos como tal. Es decir, en la primera recorrida que se haga del dataset, se pueden recorrer los grupos 0, 4, 1, 3, 2 y en la siguiente iteración los grupos 0, 1, 2, 3, 5, 4 y en la siguiente 5, 4, 3, 1, 2 y así sucesivamente. Es decir, este ciclo for de la línea 20 garantiza que los batch, los subgrupos que tenemos, se recorran siempre en forma diferente, tal como pasa con el algoritmo del gradiente descendente estocástico. Los índices del grupo iGroup, calculamos la mejora de los parámetros y almacenamos la historia. Noten que no es una diferencia grandísima respecto a los demás elementos, ya que hemos venido definiendo el algoritmo desde su implementación más simple hasta llegar al algoritmo mini batch. Este algoritmo es el que se implementa en Deep Learning, particularmente en TensorFlow. En la salida de la celda obtenemos los parámetros calculados por el algoritmo y se grafica la función de error y cómo se itera, obteniendo cada vez una solución mejor. La figura correspondiente aparece en pantalla y podemos observar cómo el proceso iterativo tiene un comportamiento muy diferente al del algoritmo de gradiente descendente estocástico y al del gradiente utilizando batch. Esa es entonces la operación del algoritmo mini batch. Una variación del algoritmo de gradiente descendente para mejorar su desempeño corresponde a la regla delta generalizada y su generalización, que son los algoritmos con supermemoria. En este video voy a explicar esos conceptos. Como hemos visto en lecciones anteriores, el gradiente descendente se basa en la siguiente ecuación de mejora. WK es igual a WK-1 menos mu por la derivada de la función evaluada en WK-1. Para este caso, seguimos utilizando el modelo de regresión lineal simple y igual a W0 más W1 por X, con un conjunto de datos que está definido en la celda número 2. En la celda 3 tenemos definida la función SSE
o sumatoria del error cuadrático instantáneo. En la celda 4 definimos la función plot contour, la cual permite graficar el contorno de la función de error. A partir de la definición del gradiente y la ecuación propia del método del gradiente descendente, pasamos a implementar la función gradiente. Esta retorna el gradiente para W0 y el gradiente para W1. El método del gradiente descendente es implementado en la función improve. El código es idéntico al que hemos visto en otros videos y por tanto no voy a hacer explicación sobre este en esta lección. En la celda número 7 definimos un punto de inicio aleatorio y aplicamos el método del gradiente descendente al dataset que tenemos definido con un mu de 0.03. El resultado de la corrida es el que aparece en pantalla y es el punto crucial para poder entender la regla delta generalizada. Noten que en la figura tenemos aquí el punto inicial, el gradiente descendente va en dirección contraria y pasamos a este punto. Luego tomamos este punto y pasamos al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al punto final que corresponde a la última iteración. Al observarse la figura, es bastante notorio que hay un desperdicio por el zigzag que se realiza de iteración a iteración y sería mucho más conveniente si yo lograse avanzar en la dirección de la flecha. Esto es lo que pretendemos con la regla delta generalizada. En la primera iteración, el algoritmo nos lleva de este punto a este y para la segunda, utilizando la regla del gradiente descendente, deberíamos pasar a este. La diferencia está en el siguiente aspecto clave. Cuando estoy parado en este punto, yo tengo una dirección que traía, vamos a colocarla de esta forma, y tengo una dirección hacia donde voy. Si tomamos estos dos vectores, yo podría tomar entonces el gradiente que es resultante de las dos direcciones. Esto es, tengo el gradiente que traía, el gradiente hacia dónde voy y el gradiente resultante. Es decir, debería avanzar en la dirección de la flecha verde. Esto es, en vez de tomar esta dirección, debería tomar esta dirección, que es aproximadamente la dirección que tenemos cuando tenemos en cuenta estos dos puntos. Y esta sería una decisión mucho mejor. Pasemos entonces a explicar en detalle el algoritmo. De esta forma, el algoritmo dice lo siguiente. Para evitar el zigzag, se desea usar la dirección del gradiente actual ponderada por la dirección previa, es decir, la dirección que traía. Esta dirección previa es lo que llamamos momentum. Esta metodología se conoce con el nombre de regla delta en la jerga de redes neuronales artificiales o como gradiente con memoria en el área de investigación de operaciones. Esta se deriva de la siguiente forma. En el método del gradiente descendente, WK es WK-1 menos mu por la derivada respecto a W de la función, en este caso el SSI. Este término, incluyendo el signo negativo, es lo que le estamos sumando a WK-1 para obtener WK. Es decir, WK es igual a WK-1 más delta de W en K-1. Y esta es la base sobre la cual calculamos el momentum. Es decir, delta de WK-1 es igual a menos mu por la derivada respecto a W de la función de error. Noten que en este caso, delta de WK-1 es la dirección hacia donde voy a ir desde el punto actual para llegar a WK. Y si WK-1, delta WK-1, es la dirección hacia adelante, la previa será delta de WK-2. Este es el punto clave. En la regla delta generalizada, lo que se hace entonces es modificar el cálculo del delta WK-1.
ese será igual a mu por el gradiente de la función más un beta por la dirección previa. El beta se conoce como coeficiente de momentum o momentum. Y la implementación será entonces la siguiente. La función improve va a recibir W0, W1, el mu o tasa de aprendizaje y el beta o momentum. Como tenemos que almacenar la dirección previa, vamos a crear las variables previous delta W0 y W1 como globales para que conserven sus valores entre llamada y llamada a la función. Se hace el cálculo del gradiente, tal como hemos venido haciéndolo en las lecciones anteriores, y calculamos los deltas. Noten que acá partimos entonces la ecuación en el cálculo del delta y el cálculo del W0 igual a W0 más delta y W1 igual a W1 más el delta. El incremento o delta va a ser igual a menos mu por el gradiente más el beta por el delta previo de ese W. Y esto es básicamente lo que corresponde al método de regla delta como tal. Una vez los hemos calculado, almacenamos los W0 y W1, los deltas, como los previos para que se guarden para la siguiente iteración. Y pasamos a modificar los valores actuales de W0 y W1. Esto lo hacemos en las líneas 18 y 19 y retornamos los valores mejorados. La implementación del algoritmo es la siguiente. Definimos los valores iniciales arbitrarios, guardamos la historia, definimos las direcciones previas en 0 y pasamos a las iteraciones del algoritmo. En estas llamamos a improve con W0 y W1 y los correspondientes valores de mu y beta. En la siguiente figura se grafica el resultado del método del gradiente descendente, el que hemos visto hasta ahora normal, con la línea negra, y el método de la regla delta con la azul. Noten que los dos algoritmos tienen el mismo punto de arranque, pero a partir de este punto tienen un desempeño diferente. El método del gradiente descendente se va en esta dirección, mientras que la regla delta va en esta, promediando las direcciones. Notes entonces que el método tradicional, método de gradiente descendente, converge a este punto por el zigzag, mientras que la regla delta empieza a oscilar en sus iteraciones finales alrededor del punto de mínima. Y de esta forma logramos que el descenso, buscando el punto de mínima de la función de error, sea mucho más eficiente. En esta figura se presenta la evolución del SSE respecto a las iteraciones para los dos algoritmos. Aquí tenemos con la línea negra el gradiente descendente va bajando poco a poco, mientras que la línea azul representa la regla delta generalizada. Noten entonces que desciende mucho más rápido y tiene mejor convergencia. Esos puntos donde aparentemente sube, es decir, acá donde no se conserva la pendiente, o en este y en este, se debe precisamente a la oscilación que se da y el estar en cercanías del punto de mínima. Sin embargo, el objetivo que estamos viendo es precisamente este, lograr que descienda más rápido, de una forma más eficiente y con menos iteraciones. En el ejemplo anterior hemos utilizado únicamente la dirección previa, pero es posible generalizar el algoritmo para que tome de direcciones previas. Y en este caso hablamos de los algoritmos con supermemoria. En este punto vale la pena recalcar que la regla delta generalizada ha sido el algoritmo de facto utilizado por los métodos clásicos de redes neuronales como los perceptrones multicapa. Y se conoce en ese contexto, por ejemplo, como algoritmo backpropagation, debido a la forma en que se realiza el cálculo del gradiente. Sin embargo, la esencia del método es esta y es la forma en que se opera de forma normal. En los métodos que hemos examinado hasta el momento para encontrar el punto de mínima de una función, hemos supuesto que la tasa de aprendizaje o mu permanece constante. Sin embargo, en la práctica, este valor debe modificarse para que sea variable en el tiempo.
Esto permite encontrar mejores puntos de mínima o lograr la convergencia más rápida del algoritmo. Esta lección discute las principales técnicas para modificar la tasa de aprendizaje y se encuentran implementadas en herramientas como Scikit-learn y TensorFlow. Específicamente en los métodos de gradiente descendente y regla delta, la magnitud de los cambios en los parámetros dependen de la magnitud del gradiente en cada punto. Particularmente se desea que la tasa de aprendizaje mu sea grande para que se acelere el avance desde el punto actual hacia el punto de mínima cuando estamos en una región lejana. Pero se desea que mu sea pequeño en la cercanía del punto de mínima para evitar que el algoritmo oscile alrededor de la solución y converja rápidamente al punto óptimo. Recordemos que en el método del gradiente descendente, WK es igual a WK-1 menos mu por la derivada respecto a W de la función de pérdida. Si tenemos en cuenta que mu por la derivada es el delta W que estamos sumando, que esta es la corrección, podemos observar que la variación es debida únicamente al gradiente, ya que este cambia punto a punto. Dicho de otra manera, los parámetros mu, tasa de aprendizaje, o beta o momentum son constantes, y de esta forma no hay un mecanismo explícito que permita que la tasa sea adaptativa durante el proceso de optimización. De esta forma se puede observar, por ejemplo, que el incremento, el delta W de este punto a este y de este punto a este otro son diferentes, pero son debidos únicamente al cambio de la pendiente, el gradiente, de la función de error. Esto causa entonces que por una parte se avance muy poco en la dirección deseada hacia el gradiente, mientras en otras ocasiones el algoritmo queda oscilando alrededor del punto de mínima y no es capaz de encontrarlo como tal. Es por esta razón que se introducen mecanismos que permiten variar dinámicamente el valor de mu. Existen varios esquemas para especificar la tasa de aprendizaje. El más simple de ellos es la tasa de aprendizaje constante, en la cual mu no cambia durante la iteración del algoritmo. Esta es la que hemos venido usando en todos los ejemplos. El segundo esquema es el escalado inverso de la tasa de aprendizaje. En este, la tasa disminuye a medida que se avanza hacia el mínimo, con el fin de poder entrar en la región de influencia de un mínimo de aguja y encontrar el punto óptimo. En este caso se especifica una tasa inicial mu sub 0, la cual es dividida en cada iteración por t a la n. En este caso, n es especificado para el usuario y t corresponde al número de la iteración. De esta forma, mu se va haciendo cada vez más pequeña. En el siguiente ejemplo, vamos a tomar un total de 100 iteraciones, una tasa inicial de 0.1 y un n de 0.5. Seguidamente, en la línea 5, calculamos el mu para cada iteración mediante un least comprehension. Noten que estamos dividiendo mu sub 0 por t a la n. En la figura que aparece en pantalla, podemos ver entonces la tasa de aprendizaje versus la iteración. En ella se observa que la tasa disminuye rápidamente, limitando el delta que estamos sumándole a los parámetros en cada iteración. La bajada es muy acentuada y tiende a hacerse muy horizontal a medida que avanzamos en las iteraciones. Otra alternativa es utilizar la estrategia adaptativa. En esta la tasa se mantiene constante durante cierto número de iteraciones. Y cuando no se puede mejorar el punto actual, la tasa de aprendizaje es dividida por una constante k, para continuar así con el proceso de optimización. Es decir, después de un número fijo de iteraciones, mu es calculado como mu sobre k, valor previo, valor actual. En el siguiente código vamos a tomar los mismos parámetros, pero vamos a calcular la tasa como mu sub 0 sobre 2 a la t sobre 10. Noten que acá estamos tomando la parte entera para que la tasa permanezca constante durante cierto número de iteraciones. El resultado es el que aparece en pantalla. Noten que en los primeros ciclos el delta, el cambio de una tasa a otra es muy grande y va haciéndose cada vez más pequeño a medida que avanzamos.
También existe la estrategia óptima en la cual la tasa de aprendizaje se disminuye con las ecuaciones que tenemos en pantalla. En este caso, mu es igual al inverso de un alfa que multiplica a t más t sub 0. T sub 0 es un valor que se calcula inicialmente y que es función de la tasa inicial w sub 0. Para este ejemplo, utilizamos los mismos datos iniciales y establecemos a alfa como punto 5. En la línea número 5 calculamos t sub 0 como 1 sobre alfa por mu sub 0 y seguidamente en la línea 7 hacemos un comprehension para el cálculo del mu que se aplica en el algoritmo. De esta forma, la tasa utilizada en el algoritmo de gradiente descendente es la que aparece en pantalla con la línea azul. Noten que no es tan descendente, no tiene tanta velocidad de disminución como pasa en las otras estrategias. Es un poco más conservadora. Ahora pasemos a analizar el impacto en la optimización de estos esquemas. Para ello tenemos un modelo de regresión lineal donde la data que es utilizada para estimar los parámetros aparece en la celda número 5. En la celda 6 se implementa la función SSE y en la 7 la función plot contour. En la celda 8 se implementa el cálculo del gradiente utilizando el algoritmo batch. Y en la 9 se implementa la función de mejora, que es propiamente el algoritmo como tal de gradiente descendente. Noten que este recibe el parámetro mu o tasa de aprendizaje. La celda 10 contiene el código para la comparación entre las metodologías. En este caso vamos a tener un total de 20 iteraciones, tasa inicial de 0.03 y un n de 0.1. El alfa es especificado como 0.5 y luego en la línea 11 se calcula el t sub 0 de la estrategia óptima. En este ejemplo se van a utilizar las estrategias constante, escalado inverso y óptima. Y el recorrido del algoritmo será graficado con diferentes colores dentro de un ciclo for que tenemos más abajo. El ciclo for de la línea 22 recorre las estrategias. Al inicio de cada estrategia se fija el mismo punto de arranque, que es W0 igual a 0.5 y W1 igual a 2.9. Luego, en la línea 31, se tiene un ciclo for que realiza el total de iteraciones del algoritmo. Si la estrategia es constante, mu es igual a mu sub 0. Si la estrategia es escalado inverso, mu se calcula como mu sub 0 sobre la iteración, recordemos que epoch arranca en 0 y por esto le sumamos el 1, a la n. Y si es óptima, hacemos mu igual a 1 sobre alfa por el epoch más t sub 0. En la línea 42 hacemos la iteración como tal de mejora de los parámetros y en las líneas 44 a 46 almacenamos la historia en el diccionario llamado History. Una vez terminadas las iteraciones, graficamos el recorrido del algoritmo utilizando plot. El resultado es el siguiente. La línea negra es la estrategia constante. Podemos ver entonces cómo oscila de lado a lado y se queda pegada por acá en este punto. La azul es el escalado inverso, es idéntico para la primera iteración y va generando pequeñas diferencias, pero se observa que la disminución en la tasa de aprendizaje causa que no oscile tanto, aunque también termina pegada en este punto. Esto se debe posiblemente a que no tenemos un número suficiente de iteraciones. Por otra parte, la estrategia óptima tiene aparentemente el mejor desempeño y converge muy rápido hacia una línea que va en dirección del punto de mínima. La siguiente figura contiene el valor del SSE para cada iteración y cada estrategia. De ella se concluye que el uso de un esquema de modificación de la tasa tiene beneficios en la convergencia. Eso se puede observar sobre todo en esta parte donde la estrategia de escalado inverso desciende mucho más rápidamente por la función SSE. Sin embargo, por aquí, en alguna parte, el algoritmo en todos los casos converge hacia el mismo esquema y no hay una diferencia apreciable. Sin embargo, noten acá que sí se da un proceso de aceleración. Esos son entonces los esquemas que tenemos disponibles para modificar la tasa de aprendizaje.
Se encuentran tanto en Scikit-learn como en TensorFlow.